Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver un par de problemas de divisibilidad, en concreto este primero, donde me habla sobre un carpintero que tiene 3 listones de madera. Uno mide 12 centímetros o 30 y el otro mide 48 centímetros y quiere cortarlos en trozos iguales de la mayor longitud posible sin desperdiciar madera. ¿Cuál será la longitud de cada trozo y cuántos trozos conseguirá de cada uno de los listones y en total? Bien, eso es lo que vamos a ver. Vamos a primero a recoger los datos, pero al ser un problema que se permite hacerlo gráficamente, lo voy a hacer de manera gráfica. Es decir, voy a tener 3 listones. Este es el listón de 12 centímetros, este es el listón de 30 centímetros y el que tenéis aquí es el listón de 48 centímetros. Bien, se trata de esos 3 listones cortarlos en trozos de tal manera que no se desperdicie madera. Si no desperdicio madera, los trozos en los que los corte deben ser divisores de 12, divisores de 30 y divisores de 48. ¿De acuerdo? Bien, también me dice algo aquí muy interesante, que los trozos en los que los quiero cortar deben ser iguales, es decir, son divisores, entonces estamos diciendo que por no desperdiciar madera deben ser divisores de 12, de 30 y de 48. Estamos diciendo que por ser trozos iguales deben ser comunes a 12 divisores comunes de 12, de 30 y de 48, y por ser de la mayor longitud posible estamos diciendo entonces que deben ser divisores de los divisores que tengan el máximo de esos divisores comunes. Por lo tanto, si os dais cuenta, si esta es la longitud, la que voy a partir en trozos, esos 3 listones, pues lo que me está pidiendo realmente es que calcule el máximo común divisor de 12, de 30 y de 48. Bien, descomponemos 12 entre 2 a 6, entre 2 a 3 y entre 3 a 1. Descomponemos el 30 como producto de factores primos entre 2 a 15, entre 3 a 5 y entre 5 a 1. Y descomponemos el 48 entre 2, 24, entre 2, 12, entre 2, 6, entre 2, 3 y entre 3, 1. Por lo tanto, tenemos que el 12 es 2 al cuadrado por 3, 30 es 2 por 3 por 5 y 48 es 2 a la cuarta por 3. Entonces, el máximo común divisor habrá que coger de todos los factores que me aparecen en las descomposiciones, habrá que coger los factores que sean comunes a las 3 descomposiciones. Tengo el 2 y tengo el 3. Y habrá que cogerlos con el menor exponente con el que aparecen. En este caso, el 2 al cuadrado y el 2 a la cuarta. Considero solamente 2. Y del 3, pues pongo el 3. Es decir, 2 por 3, 6. Entonces, la longitud con la que tengo que partir esos listones, los trozos los tengo que cortar con una longitud de 6 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el listón de 12 centímetros, de ese listón voy a sacar 2 trozos de 6 centímetros. Tan solo tenéis que dividir entre 6. Del listón de 30 centímetros voy a obtener 30 entre 6, 5 trozos. Y del listón de 48 centímetros voy a obtener, dividirse entre 6, y voy a obtener 8 trozos. Es decir, en definitiva, voy a obtener, si os dais cuenta, 15 trozos de una longitud de 6 centímetros. Bien, pues vamos al siguiente problema. El siguiente problema, a ver si lo explicamos de tal manera que se entienda. Llega un cometa al que llamo A y otro cometa al que llamo B, que coinciden en el año 1986. ¿De acuerdo? Bien, el cometa A vuelve a pasar y es visible desde la Tierra al cabo de 12 años. Y el cometa B vuelve a pasar y es visible desde la Tierra al cabo de 75 años. Coinciden en el año 1986 y me dice cuándo vuelven a coincidir. Bien, vamos a ver cómo plantear el problema. Si coincide a los 12 años, vuelve a coincidir después otros 12 años después, es decir, contando desde el año 1986, que es cuando vuelven a coincidir,
pues vuelve a pasar a los 24 años, de nuevo vuelve a pasar a los 36 años, así sucesivamente, si os dais cuenta, vuelve a pasar a los 48 años. Estoy trabajando con los múltiplos de A. Lo mismo pasa con B. B pasa a los 75 años, después de 1986, vuelve a pasar de nuevo a los 150 años, aunque no se corresponde en longitud con lo que hemos puesto en A, pero bueno, para que lo entendáis, vuelve a pasar a los 150 años, después vuelve a pasar a los 150 más 75, 225 años, y así sucesivamente. Entonces, tanto en el caso de A como en el caso de B, estamos hablando de los múltiplos. ¿Múltiplos de quién? De 12, y estamos hablando de los múltiplos de 75. Ahora, como quiero ver cuándo vuelven a coincidir, pues está claro que lo que tendré que buscar son los múltiplos que sean comunes a A y a B, los múltiplos comunes a 12 y a 75. Entonces buscamos los múltiplos de 12 y de 75 que sean comunes, ¿de acuerdo? Pero como lo que me interesa es ver cuándo vuelven a coincidir por primera vez, los que sean comunes, pues tendré que coger de todos esos múltiplos el menor, el mínimo, ¿de acuerdo? El menor es el mínimo. Por lo tanto, lo que debo de calcular es el mínimo común múltiplo de 12 y de 75. Muy bien, pues para eso vamos a factorizar el 12, ya lo tenemos factorizado del problema anterior, que es 2 al cuadrado por 3, y vamos a factorizar el 75. 75 entre 3, 25, entre 5, 5 entre 5, 1, es decir, 3 por 5 al cuadrado. Bien, ¿quién es el mínimo común múltiplo de 12 y de 75? Se cogen todos los factores que aparezcan con el mayor de los exponentes, es decir, el 2 aparece elevado al cuadrado, el 3 aparece y el 5 aparece elevado al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, que es 25 por 4, 25 por 4 es 100, multiplicado por 3, 300. Entonces, cada 300 años se vuelven a encontrar. La primera vez que se encuentran, sí, ahora se encuentran en el año 1986, dentro de 300 años, que será en el año 2286, en el año 2286 se vuelven a encontrar. Y para los que tengan curiosidad, vuelven a encontrarse de nuevo. ¿Cuándo? Pues dentro de otros 300 años, es decir, se volverán a encontrar de nuevo en el año 2586, ¿de acuerdo? Pero el primer año en el que se encuentran es después del año 1986, es en el mínimo común múltiplo de 12 y de 75, es al cabo de 300 años, y eso se corresponde con el año 2286. Bien, pues espero que estos dos ejercicios os hayan servido y nos vemos en la próxima.